Buenos días, vamos a complementar al avance de la materia y hacer una aclaración para la distribución de frecuencias cuando tenemos el intervalo de amplitud diferentes. Entonces para esa parte vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Colocamos en base a la siguiente información. Tenemos los intervalos tenemos las siguientes cantidades: de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 200. Las frecuencias tenemos igual a 10, 15, 20, 40, 25 y 90. Graficar el histograma de frecuencias relativas. De esa manera entonces vamos a aprovechar la misma información para hacer los cálculos correspondientes. Entonces nos tocaría determinar la h sub i. Eso sería para la frecuencia relativa. Pero si nosotros revisamos la amplitud de clase de cada uno de los intervalos, va variando. Entonces vamos a hacer lo primero. Vamos a sacar el total de datos que tenemos. Tenemos 25, 20, 45. Luego tenemos 40 más 25 y más 90. 200 datos. Entonces vamos a colocar los 200 datos. Luego para dibujar los rectángulos requerimos de la fórmula siguiente.
La densidad del intervalo va a ser igual al número de datos de cada clase sobre la amplitud del intervalo. Entonces, primero requerimos calcular la amplitud de clase. Y para eso, ¿qué hacemos? 10 menos 5 igual a 5. Vamos a colocar, ahí va a ser la primera clase, igual a 5. Y así sucesivamente vamos a seguir haciendo hasta la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta clase va a ser 200 menos 100. Tenemos igual a 100. Entonces vamos colocando. 20 menos 10 tenemos 10. 30 menos 20 tenemos 10. 50 menos 30 y va variando 20. 100 menos 50 tenemos igual a 50. Y finalmente tenemos igual a 100. Ahora vamos a sacar la densidad de frecuencia del intervalo. Para la densidad entonces, para la primera densidad, n sub i, va a ser 10 sobre 5 igual a 2. 15 sobre 10 igual a 1,5. 20 sobre 10 tenemos igual a 2. 40 sobre 20 tenemos igual a 2. 25 dividido sobre 50 tenemos igual a 0,5. Luego tenemos igual a 90 dividido entre 100. Tenemos igual a 0,9. De esa manera entonces hemos podido hacer los cálculos. Ahora vamos a graficar. Entonces trazamos una recta horizontal y una recta vertical. Entonces ahí la vamos a representar de la siguiente forma. Tenemos que llegar hasta 2. Entonces iremos así. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. 0,8, 0,9. Va a ser muy... Tenemos que variar las escalas entonces. Vamos a variar. Ahí puede ser 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Entonces 0,2 colocaremos, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Luego 1,2, 1,4, 1,6, 1,8
y 2. Aquí vamos a representar la densidad de frecuencia del intervalo. Ahora en el eje de las X tenemos que llegar hasta 200. Entonces haremos lo siguiente. De 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bueno, vamos a colocarlo por aquí los 200. Esto es entonces, es que X colocaremos E. Ahora de 5 a 10 levantamos una barrita y ya tenemos que llegar hasta 2. Ahí tenemos entonces hasta 2. De 10 a 20 tenemos que llegar hasta 1,5. De 10 hasta 1,5. Luego de 20 a 30 tenemos que llegar hasta 2 de nuevo. De 20 a 30. Ahora de 30 a 50 hasta 2. De 30 a 50. Hasta 2. Luego de 50 a 100 hasta 0,5. Cero coma 5, más o menos por ahí. Luego 0,9 de 100 a 200. 0,9, más o menos por ahí. De esa manera entonces se representa el histograma de frecuencias relativas de densidad, o también denominado histograma de frecuencias relativas con amplitud desigual. Bueno, en Excel es un poco más laborioso el graficar, pero a pulso es diferente, es más real esto. Entonces esta gráfica la denominamos histograma de frecuencias relativas. De densidad vamos a colocar para diferenciar de las otras. Densidad colocamos porque la amplitud del intervalo es diferente.
Bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo colocar correctamente el nombre de la gráfica. Gráfica número del capítulo 2 estamos, que sea el 7, por ejemplo. Después también sabemos las partes que debemos de colocar. Fuente, elaboración propia. Es el procedimiento entonces que debemos de seguir. Bueno, aquí voy a colocárselos lo que hemos hecho los cálculos. El último era 90 sobre 100. Y ahí nos salió 0,9. De esa manera entonces hemos agotado los histogramas de frecuencias absolutas, relativas, con amplitudes de constantes igual y también diferente. Ahora vamos a pasar a histograma de frecuencias acumuladas. Entonces colocamos 100. Histograma de frecuencias acumuladas. Vamos a... El histograma de frecuencias acumuladas se obtiene a partir de la frecuencia relativa o de la frecuencia absoluta simple y la acumulada, y se construye a base de barras juntas. Entonces vamos a trabajar de la forma siguiente. Un ejemplo. Tenemos el siguiente intervalo. Tenemos la amplitud del intervalo es constante. Entonces tenemos 5, 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, luego tenemos de 25 a 30, de 30 a 35. La información tenemos igual a 10, a 15. Luego tenemos igual a 25. Posteriormente tenemos igual a 80, 40. Luego tenemos igual a 30. Vamos a ver cuánto tenemos. 10 más 15 más 25 más 80 más 40 y más 30.
exactamente entonces. Para construir el histograma de frecuencias acumuladas, el proceso es el siguiente. Tenemos n sub i mayúscula. Tenemos igual a 10. 10 más 15 tenemos igual a 25. 25 más 25 tenemos igual a 50. Luego tenemos igual a 130. Luego 170 y 200. Entonces nuestro universo es igual a 200. Ahora con esta información vamos a construir entonces para ello trazamos el eje de las X. Ahí vamos a representar los intervalos. Y en el eje de las 10 vamos a representar las frecuencias. Tenemos igual 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Ya no importa, entonces vamos a cortar. Ahora tenemos que llegar a 200. Tenemos igual a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200. Aquí representamos la frecuencia absoluta. Aquí vamos a variar en el eje de las X nuestras escalas. Entonces lo colocaremos por aquí 10, 20, 30, 40. Aquí tenemos igual a 5, aquí tenemos igual a 15, aquí tenemos igual a 25, aquí tenemos igual a 35. El primero, entre 5 y 10 tenemos igual a 5. Vamos a graficar 5. Luego tenemos igual a 25. 30, 40, 25. Luego tenemos 50, 40 y 50. Luego tenemos 130, 100, 100, 20, 140, 130. Más o menos por ahí.
30, 100, 120, 130. Luego tenemos 170 entre 25 y 30. 170 más o menos por aquí. $170. Y finalmente, cuando llegamos a 35 tenemos 200. 200 más o menos por ahí. De esa manera entonces hemos construido la gráfica del histograma de frecuencias acumuladas. En el álgebra estamos representando los intervalos, lo colocaremos x sub i. Ahora vamos por otra, el polígono. Entonces, para el polígono trabajaremos con esta misma información. Vamos a copiar todo esto. Bueno, entonces trabajamos para el polígono de frecuencias. Para la construcción de un polígono de frecuencias se marcan los puntos medios de cada uno de los intervalos en la parte superior de cada barra del histograma de frecuencias, las cuales se unen con segmentos de Z. Eso entonces lo vamos a ver en Excel directamente. Y finalmente vamos a ver lo que es el polígono de frecuencia acumulada. Un polígono de frecuencias absolutas acumuladas de un dato cuantitativo es una curva que representa la distribución de las frecuencias absolutas acumuladas, las cuales pueden ser mayor o igual que o menor o igual que. En el eje de las X representamos a lo que son las marcas de centrales y en el eje de las Y las frecuencias. Ahora lo vamos a ver directamente en Excel cada una de ellas. Entonces nos vamos por el primer ejemplo en la que hemos colocado, que era el histograma de frecuencias relativas de densidad. Pero aquí donde está marcado con amarillo tenemos la amplitud del intervalo son diferentes.
En el Excel, cuando yo gráfico, me lo saca todos con la misma amplitud, no me muestra la diferencia entre la amplitud de clase donde es más alargada y más corta. Les indicaba de que hay una manera de construir, pero es más laborioso. Entonces esto simplemente como ejemplo. La forma manual ha sido más efectiva. Luego lo acabamos de hacer el histograma de frecuencias acumuladas. Ahí tenemos el comportamiento. Ahora el polígono de frecuencia absoluta. En base a la información siguiente, ahí tenemos el intervalo de 5 a 10. La amplitud del intervalo debe ser constante, aquí es de 5 en 5. Tenemos que tener la frecuencia absoluta simple. Ahí tenemos toda la información correspondiente. Construimos los rectángulos. Y posteriormente, de la marca de clase, es decir, del valor central, del primer rectángulo unimos con la del segundo rectángulo. Luego con la del tercer rectángulo. Posteriormente con el siguiente rectángulo. Y nuevamente con el siguiente rectángulo hasta donde dé. Y finalmente al último rectángulo, pero a la marca central. Ese es el polígono de frecuencia absoluta. Pero también podemos trabajar con la frecuencia, el polígono de frecuencia relativa. Entonces tomamos en cuenta lo que es la primera columna y la tercera columna. Ahí tenemos los valores correspondientes para cada una de ellas. Igual, primero dibujamos los histogramas, el histograma de frecuencia relativa. Y después de eso unimos las marcas centrales en cada rectángulo a las bases. Y ahí tenemos el comportamiento. Pareciera con el anterior es igual la gráfica, pero solo que el anterior se toma en cuenta en el eje de las y es n sub i, es decir, la frecuencia absoluta simple, y en el eje de las x los intervalos o la variable x. En cambio esta otra que es el polígono de frecuencia relativa, en el eje de las x se toma h sub i, o en el eje de las y es h sub i, y en el eje de las x las marcas de clase y los intervalos. Luego, por último, decíamos el polígono de frecuencia acumulada. Entonces tenemos dos tipos de frecuencias absolutas acumuladas. La primera, n sub i, que es menor, y el otro, n sub i, es mayor o igual que. Se acumula de manera inversa. Luego, para poder representar gráficamente, en el primero que viene a ser la línea roja, ubicamos en el extremo inferior en 5. En todos los intervalos, cuando vamos uniendo en este caso la línea, unimos con el extremo inferior. En este caso 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Ahí la línea unida simplemente nos muestra la tendencia. Y eso es para la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a pintar en rojito. Y para la otra, bueno, esto lo pintaremos en otro color que sea plomo oscuro. Más o menos es. Eso es la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que. En este caso es en sentido decreciente. Cuando tenemos 5, tenemos igual a 200 y así sucesivamente. Y al final llegamos a obtener, en este caso en 35, va a ser igual a 90.
De esa manera entonces se construye el polígono de frecuencia absoluta acumulada. En el eje de las Y se representa la frecuencia absoluta acumulada menor que, y también la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que. Y finalmente tenemos el último, pero esto es para la representación del polígono de frecuencia relativa acumulada. Cuando vamos creciendo tenemos esta información, y cuando vamos decreciendo tenemos la otra información. Colocaremos con un celeste bajo. Entonces vamos uniendo cada uno de los puntos y nos muestra también la tendencia decreciente y la otra la tendencia creciente. De esa manera entonces tenemos los polígonos mayor que, mayor o igual que y menor o igual que. Y ese tipo de figuras normalmente se va a presentar. Y por último tendríamos lo que es la tablita, la representación o las partes de una tabla estadística. Vamos a suponer que esto es nuestra tabla estadística. Primero colocaremos el nombre, cuadro, por ejemplo. Cuadro que, cuadro número, estamos en el capítulo 2, vamos a colocar 10, cuadro 210. Vamos a colocar el título de este cuadrito. Ingresos de personas ingreso del personal, podríamos colocar del personal de ABC. Ahí de donde hemos obtenido, vamos a colocar especulando según Servicio Nacional de Caminos. (2024). Ahí está todo nuestro título. Luego ya me han dado todo elaborado, ahí está. Al final colocamos de dónde he sacado la información. Vamos a suponer fuente. ABC. Y si tengo alguna nota aclaratoria, puedo colocar, ¿no?, algo. Si no, lo dejo así tal como está. De esa manera entonces representamos la información que nosotros podemos recabar de alguna institución en un cuadro o en una tabla. Ese sería entonces la conclusión de este tema. Bueno, fuente ABC. ¿Quién ha elaborado? Bueno, puedo colocar, ¿no?, elaboración propia. Y ahí que puedo hacer varios cálculos. Quiero hacer, por ejemplo, calcular N sub I. Quiero calcular H minúscula sub I. Quiero saber el porcentaje. Quiero saber H sub I.
Esto las entrego y saco los cálculos que corresponden. A ver, recordaremos, esto era más eso, acumulamos, colocamos la fórmula, el anterior más el anterior, esto lo arrastramos. Ahí está el total, vamos a insertar una fila más y aquí vamos a colocar el total. Ahí está entonces. Y un recuadrito. Luego sacamos la frecuencia relativa. Entonces para eso vamos a dividir la frecuencia absoluta simple entre el total, entre los 200. Para no estar trabajando varias veces, entonces antes de B coloco el peso, después de B la coloco el peso y me va a mantener constante y esto la copio o lo arrastro y ya tengo el 100%. Esto también puedo copiar estos 200 para que me lo copie la suma total y aquí le agrego unos 2 decimales. Luego aquí hacemos lo mismo, vamos a acumular el primer dato. En la segunda celda vamos a sumar la primera celda con la segunda celda de la anterior columna. Entonces vamos a arrastrar y nos tiene que dar igual todo. Vamos a redondear a 2 decimales. Entonces solo me han dado esta información. Y el resto yo he elaborado, por eso estoy colocando elaboración propia. En la fuente, los de la empresa ABC es la que me han otorgado. Seguramente nos han dicho de tal, el personal de tal rango a tal rango gana tantos o son esta cantidad y gana este rango y así sucesivamente. De esa manera entonces tenemos la representación de un cuadro. Normalmente ustedes lo que hacen es recabar la información, ¿no? Con el cuadro. Y a partir del cuadro es lo que tienen las diferentes partes. El código del cuadro o de la tabla. Luego el título del cuadro o de la tabla. Posteriormente los encabezados y la misma columna matriz y todo el cuerpo en el cual está toda la información. Luego tenemos la fuente y la nota de pie que es la elaboración. Bueno, hasta esta parte es el examen. Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.